La gloria sea a Dios. Mire, son 34 años. Usted póngase a contar y a ver. Yo no sé cómo llegamos acá, pero llegamos con el favor y la bendición de Dios. Dios ha sido bueno en todo lo que hemos caminado. Y tal vez antes de dar inicio me gustaría invitar a los niños para que puedan pasar. Miren, ya los niños estaban así como desesperados en sus sillas, ¿sí? Si yo les digo que no va a haber niños, ustedes no se imaginan. No se imagina. Estamos en una nueva serie. ¿Cómo se llama la serie? Reinicio. Otra vez, ¿cómo se llama la serie? Reinicio. Mire, yo siempre le voy a hacer participar, ¿sí? Yo creo en una iglesia que es activa, que es viva, una iglesia que responde, porque de esa manera es que la palabra se hace efectiva. Cada vez, creo que te han tenido problema para escucharme lo de California, entonces voy a... Yo creo mucho cuando estamos todos como correspondiendo. Y yo quiero que de esa manera, durante la reunión, caminemos y de aquí en adelante. Siempre he creído que cuando usted dice amén, que sabe que significa así sea, lo está declarando para su vida. Es la única manera que nosotros arrebatamos las promesas. Pero en medio de esto, yo sé que los planes de Dios son más grandes. Cuando yo vi esa plantita, no sé si a usted cuando estaba en la primaria, así en esos 6, 7 años, lo pusieron a sembrar un frijolito. ¿Se recuerda? Que le ponen algodón, le ponen agua y es tan agradecido. Usted solo siembra la semilla y la semilla da una plantita tan hermosa que usted se siente identificado. Se recordará que hubo, yo no sé, le pasó a algunos amiguitos que por más que ponían la semilla, algo pasaba y no se daba. Y resulta que algunos la ahogaban y tuvieron que sacarla y volver a poner otro frijolito o venir y dar el nuevo proceso, diga conmigo proceso, para dar reinicio a esa plantita. Nuestra vida es así. ¿No se puso a pensar cuando estaba en esa edad, ¿será que la mía va a dar o no? ¿No le pasó? ¿No le pasó? Y nosotros, cuando nos ponemos a recordar esas cosas, nos volvemos como niños. Yo me recuerdo bien la inquietud que tenía en mi corazón. Me recuerdo que no sabía si iba a dar fruto, no sabía si iba a haber la plantita. Pero conforme iban pasando los días y viviendo cómo sin explicación empezaba a abrirse el frijolito y empezaba a salir esa plantita hasta que salen hojitas, uno dice, wow, diga conmigo, wow. Es algo bien hermoso y le marca la vida a uno. Ahora, de igual manera es la enseñanza de hoy. Si nosotros tenemos una expectativa en digerir lo mejor que hablemos el día de hoy, usted va a ver una respuesta de Dios en su vida. ¿Sí? ¿Sabe qué me llamó la atención? No sé cuántos de ustedes han escuchado que el águila vive como 70 años. Levánteme su mano sin pena. ¿Sí? Le quiero decir que no es así. Eso fue un mérito que se ganó a causa de que el águila bota las plumas y bota el pico. Yo le quiero contar eso. Imagínese cómo es cuando alguien es usado de inspiración, todos empezamos a tener un marco referente diferente. ¿Saben que el águila, entre las especies, viven entre 35 a 45 años en total? Nos cambia la forma de pensar. Pero entonces, ¿de dónde surge todo esto? A la mitad de su vida, ella tiene la necesidad de ir a un lugar alto para volver otra vez a ser inspirada, a ser renovada. Y dice que las alas le pesan tanto, el plumaje se vuelve espeso y pesado, que ella ya no tiene aquella ligereza para poder cazar y hacer todo de la manera que lo hacía antes.
Para los que tenemos más de 25 de años, no le voy a decir cuántos, sí, se me quedan viendo pero se ríen, ¿verdad? Para los que tenemos más de 25 de años, a veces nos pasa eso. Hoy a mi edad, me recuerdo cuando hacía mucho deporte antes, hoy hago menos. A mi edad, cuando de joven hacía mucho deporte, yo sentía que estaba del otro lado. Hoy es mi mente la que está del otro lado y mi cuerpo va atrás. Y nos suele pasar. Yo le digo, Señor, solo tú tienes la capacidad de renovarnos. Y dice que el águila vuela a lugar muy alto para no ser una presa de otros depredadores. Ahora, cuando ella logra ponerse en algún lugar donde estar, en una cueva o en un risco, en un lugar poco alcanzable, ella lo hace para protegerse, pero dice que come mucho antes, se alimenta bastante. Ni ella entiende por qué. Eso es parte de su naturaleza. Diga conmigo, naturaleza. Hay cosas que nosotros hacemos y son parte de nuestra naturaleza. No lo sabemos, pero lo hacemos. Y el águila, cuando está en ese lugar, comienza a botarse las plumas, a arrancárselas. ¿Se puede imaginar a un pollo gigante pelado? Porque así se queda el águila, como cuando esos pollos los estamos alistando para cocinar, solo que grandote. Así se queda el águila, y dice que empieza a golpear el pico y lo bota. Durante ese tiempo, que más o menos el máximo es de 7 semanas que dura el proceso, 7 semanas. Estamos hablando que son entre 40 a 49 días más o menos. Sin tanto alimento, come lo que se cruce en el camino. Una que otra águila, sin que le enseñen, escuche, sin que le enseñen, pasa dejando alimento a veces. Parte de la naturaleza perfecta de Dios. Ahora le voy a contar esto. Y yo quiero que se ponga a pensar conmigo, ¿por qué le estoy hablando hoy de reinicio? El águila no sabe que va a ser renovada. El águila piensa que se está muriendo. Imagínense que el águila supiera que está siendo renovada. Se sube a la roca y diría con una actitud enorme: me voy a despertar un día de estos fuertísima, ¿sí? Y voy a cazar mejor que antes, solo que con más experiencia. ¿Cuántos quisieran tener 20 años otra vez? Solo se ríen, dígame amén. ¿Sí? Porque vemos aquí la mayoría que ya pasó esa edad. Pero el águila no sabe que va a volver a vivir. El águila no sabe que va a volver a remontar. Y por eso la palabra de Dios habla y dice: como las águilas. Nos levantaremos como las águilas. ¿Sabe de qué está hablando? De lo interno. Cuando Dios renueva nuestras vidas, cuando Dios le da sentido a lo que nosotros queremos hacer. Ahora, para poder ponerlo en antesala, el águila pasó por un proceso. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, pasó por un proceso. Un proceso que ella pensó que no iba a vivir. Porque solo se comienza a deteriorar y a deteriorar, y una que otra cosita comiendo, tragándoselas, a deteriorarse más, hasta que de repente comienza todo a renovarse. Pero es un proceso. Y esta mañana yo quiero ponerlo en antesala con algunas cosas. Si usted va a construir una casa de muchos niveles, ¿usted utiliza los mismos cimientos que hizo para un nivel? ¿Qué tiene que hacer? Más profundo. A veces tiene que venir y sacar los cimientos que tenía, cavar más hondo y volverlos a hacer. Y así es el Señor en nuestras vidas. Hay veces que nos deja caminar con los cimientos que tenemos. Y esos cimientos nos dieron techo, nos dieron victorias, nos dieron logros, pero no son los cimientos que nos van a llevar al propósito de lo que Dios tiene. Son temporales. Y entonces en medio de esas circunstancias vienen procesos. Diga conmigo, proceso. Otra vez dígalo, iglesia, proceso.
Cuando oímos la palabra proceso, no nos gusta. Pero el proceso siempre va a garantizar lo que se establece al final. Las empresas entienden eso con mucha alegría. Ellos dicen, mejoren el proceso, mejoren el proceso. ¿O no es cierto? ¿Por qué? Porque están esperando un producto final de mejor calidad. Ahora, si nosotros queremos ir hacia lo que Dios quiere, ¿no cree que el proceso también en nuestra vida tiene que ser para mejorar? Yo quiero animarlo esta mañana, no a que tenga miedo a los procesos, sino que tenga convicción que un proceso lo va a llevar al propósito de lo que Dios tiene. Ahora, para aterrizarlo un poquito, voy a hablarle de la historia de Pedro. ¿Cuántos conocen al apóstol Pedro? ¿Sí? Muchas veces hablamos de Pedro. En una de esas les voy a hablar de Andrés, que casi no se habla mucho de él. Pero, ¿por qué Pedro? Usted sabe que Pedro era muy impetuoso, era alguien atrevido, era alguien que después de hablar hacía, ya lo dije. Sí, ni bien le vino a la mente y lo pensó. Y entonces, yo quiero ponerle algunos ejemplos. Pedro fue el primero, diga conmigo primero, que caminó sobre el agua. ¿Se recuerda? Cuando vio venir al maestro, le dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya. Mire pues qué sabia la pregunta. Pedro fue el único que se atrevió. Todo el mundo dice que Pedro se hundió, le faltó fe. Fue el que se atrevió. Los demás se quedaron cómodos en la barca, no se soltaron, se agarraron de algún lugar. Y habían varios de ellos que eran pescadores. Pero yo no quiero hacer ver mal a Pedro. Mi propósito es que se dé cuenta qué es lo que Dios puede hacer de un Pedro. Y para que nosotros nos demos cuenta también cómo es que Dios obra en la vida de cada hombre. Pedro también fue el hombre que en un momento dado, cuando Jesús le pregunta: díganme ustedes qué dice la gente de quién soy yo. Y él comienza a decirles: tú eres el maestro, tú eres el Mesías. Algunos hablaban sin dar concretamente la respuesta de quién era Jesús, hasta que Jesús viene y le dice: ¿quién dice ustedes que soy yo? Y entonces Pedro salta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces, ¿que se recuerda lo que dice la palabra de Dios? Le dicen: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, yo quiero mostrarle otra vez cómo Pedro, a causa de su ímpetu, Pedro no detenía lo que pensaba. Le vino la revelación y la soltó. Así de atrevido era Pedro. Pero también cuando él se movía en su humanidad y Jesús le dice: voy a ser sacrificado, voy a ser llevado, expuesto. ¿Y qué le dice Pedro? Ay, maestro, lejos esté eso de ti, queriendo agradarlo. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Deje de ver al que está al lado. Sí, algunos están así: apártate de mí, Satanás. Mire, deje de ver al que está al lado. No se trata del que está al lado. Pero lo que le quiero enseñar es que Pedro se dejó influenciar por un momento de igual manera en su mente. Yo quiero que se dé cuenta que había algo que estaba deteniendo lo que Pedro hacía. Si usted va a Lucas 22:51, voy a leerlo y quiero que me acompañe. Voy a facilitárselo ahí. Mire pues, 22:31. Simón, mira, estaban en la última cena. Quiero que se dé cuenta. Estaban comiendo rico, compartiendo. Y el Señor le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Ahora,
¿por qué advierte a Pedro? ¿Qué había en Pedro que presta atención Jesús en él específicamente? Gran incógnita, ¿eh? ¿No lo había pensado de esa manera? ¿Por qué se lo dijo a Pedro y por qué no a todos? Porque Pedro era impetuoso, como dicen, se le soltaba la lengua. Traduzca eso los que están en California. Es que están interpretando allá. Entonces quiero que Josh lo haga de igual manera, o Paul, no sé quién está interpretando ahorita, pero que haga. Se le pasaba en la lengua, se le soltaba. Era el problema que Pedro tenía. Era atrevido, tenía muchas formas de ser. Ahora, ¿qué sigue diciendo después? En el 33, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. ¿Por qué no lo dijeron los demás? Otra vez Pedro adelante. ¿Era malo Pedro? Impulsivo. Sí. Ni bien aterrizaba la palabra y él soltaba otra. ¿Se ha dado cuenta, iglesia, qué es lo que Dios ha tratado en su vida? ¿Qué es lo que Dios ha estado tratando? Porque es fácil psicológicamente ver a Pedro y ponerlo ahí porque la palabra está. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo somos nosotros? ¿Quién nos gobierna? ¿Nos gobierna el Señor o nos gobernamos nosotros mismos? Es una buena pregunta. ¿Por qué fue que a Pedro, mire, después de que responde esto, entonces el Señor le dice ahí en pocas palabras, vas a tener un reinicio, Pedro? Uy. Es que todos cuando vemos reinicios solo decimos aleluya, gloria a Dios, cosas nuevas. Usted tiene que saber que Dios no lo va a dejar en el estado que está, pero le va a dar un reinicio. Ahora, mire lo que pasa. Pero él dijo, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. ¿Por qué no se lo dijo a los demás? ¿Qué había en Pedro que el diablo pedía sobre él? ¿Usted piensa que va a ser atacado porque abrió una puerta? ¿Piensa más que va a ser atacado porque abrió una puerta o porque tiene un gran propósito? Otra vez, porque abrió una puerta para que el enemigo entre o porque tiene un gran propósito. Dígalo conmigo, propósito. El propósito siempre va a ser más grande. Si Jesús hubiera querido hacer las cosas de esa manera, lo hubiera mandado, pero nosotros pensamos que un reinicio es porque tiene una puerta abierta, cuando Dios quiere propósito. Y si eso significa aprender a cerrar las puertas que son de pecado, que son de mentira, que son de engaño, Dios lo va a hacer, porque su vida tiene propósito. Diga conmigo, mi vida, pero dígalo fuerte, mi vida tiene propósito. Mire qué bonito se escucha. Diga otra vez, mi vida. Jesús sabía que lo iba a negar. Nunca le dijo, Pedro mentiroso, lengua floja. Nunca le dijo eso. El Señor, en lugar de señalarlo, le advirtió porque quería mostrarle. Hay veces, le voy a decir algo, el enemigo no es alguien que tenga autoridad para dañarle como a él le place. Que el Señor puede permitir darle una sacudidita, pero solo eso, porque el enemigo está pidiendo continuamente por nosotros. Pero el Señor es abogado y dice, no me lo toques. Entonces usted debe de tener confianza que está en las manos de Dios. Diga confianza. Es que es diferente tener confianza que está en las manos de Dios. Digan los dormidos amén. A alguien se le fue un amén.
Ay, benditos los dormidos. Bueno, nos alegra en el momento, ¿no? Así que sigamos, pues, proceso, diga conmigo, proceso. Ahora yo quiero que vea algo más. Los procesos son para darnos nuevas oportunidades. No piense, si está en un proceso, que es porque Dios lo quiere ahogar. No. ¿Sabe? Cuando los procesos vienen a nuestra vida, no nos gustan a veces. Nos quebrantan, nos hacen llorar, nos hacen sentirnos que nos desvanecemos. Pero usted siempre va a ver una mano de Dios extendida sosteniéndolo. Y esa mano lo va a fortalecer. ¿No se ha dado cuenta que cuando estamos en medio de una situación difícil, aunque seamos responsables, Dios no nos suelta? ¿No se ha dado cuenta? Dios no le suelta. Sigue lloviendo y aquí sí que llueve duro. Sí, ya mero se va uno al canal, saca su canoa y se pone ahí a... Sí, si a alguien le gusta el remo, creo que es un buen lugar para, o los rápidos, como dicen, ¿verdad? Pero en medio de eso, Dios es un Dios que no nos suelta. Dios no te va a soltar, pero tienes que cambiar un poquito tu mentalidad y tienes que saber cómo aferrarte de Él para que ese proceso no sea una destrucción, sino sea el reinicio de algo nuevo para tu vida. ¿Puedo escuchar un fuerte amén? En Lucas 22:60, mire, en Lucas 22 pasan tantas cosas. En el 60 dice: hombre, ya era la tercera vez que iba a negar Pedro a Jesús. Ya habían apresado a Jesús. Hombre, no sé de qué estás hablando, respondió Pedro. En el mismo momento en que dijo esto, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Mire pues, yo me quiero detener aquí por un momento. Imagínense la bulla que había. Pedro ya lo había negado 2 veces y no había reparado en lo que había hecho. Pero a la distancia, Pedro lo niega y en ese momento canta el gallo, cumpliendo la palabra que el Señor le dio. Pero él no se acordó. Cantó el gallo. Así nos pasa. Canta el gallo, no nos acordamos, pero cuando vemos al Señor, entonces en ese momento sabemos que es Él. Ahí fue donde Pedro dijo, mire lo que se pasa después. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Escuche esto. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Vea, a mí me conmueve mucho lo que Pedro vivió. Mi esposa decía hace un ratito, 34 años y nos dieron unas vacaciones. Hoy nosotros lo contamos así. Pero usted no se imagina lo que cada uno de nosotros, hablo de todos, vivimos en un proceso. ¿Lloramos o no lloramos? ¿Nos desesperamos o no nos desesperamos? ¿Nos sentimos angustiados o no? Y eso fue lo que sintió Pedro. Y lloró porque él tenía la palabra en su corazón. Él decía: ¿cómo le negué? Yo le dije delante de él que hasta la muerte. Y en este momentito flaqueé por unos hombres. Mi maestro estaba ahí, mi Señor estaba ahí. El ser testigo, escúcheme, iglesia, yo creo que esa es una de las cosas que marcó la vida de Pedro. El ser testigo que su maestro, su Salvador, su Señor, a quien Dios le había revelado que era el Hijo de Dios, estaba ahí delante y él 3 veces dijo no. Verlo ser crucificado y saber que dijo no. Ese hombre sintió que le arrancaron todo. ¿No has sentido a veces que hay circunstancias que te arrancan todo? Que hay situaciones que pareciera que te dejan sin aliento.
Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Pedro, nosotros sabemos cómo termina la historia. Y por eso es que te la cuento. Por eso es que la pongo hoy sobre este altar, para que te des cuenta cuál fue el reinicio de Pedro. Y yo te quiero decir hoy, quiero profetizar sobre tu vida, que no importa el proceso que estés viviendo, no importa la circunstancia que estés pasando, hay un reinicio y hay un nuevo comienzo tomándote de la mano de Dios. No importa si pensaste, porque el Señor me muestra a alguien que hizo planes, escúchame, sin involucrar a Dios en lo que iba a hacer. Esta palabra tanto alcanza aquí como alcanza allá. Y resulta que se te está volviendo un problema. Lo mejor que puedes hacer ahorita es tomarte de la mano de Dios y no soltarte, porque Dios va a hacer un reinicio. Porque así como el águila pensó que iba a morir, cuando ella sale de ese risco nuevamente y siente el viento sobre su rostro, sobre su cuerpo, con un pico renovado, con una inteligencia diferente, como cuando era joven, pero más sabia, así va a ser Dios en la vida de cada uno. Dios no te va a dejar en el estado que estás. Hay procesos en nuestra vida que nos quieren decir es para destrucción. Quiero decirte, es para vivir. Es un reinicio en las manos de Dios. Deja que Él te lleve al nivel que Él tiene, un nivel más alto del que habías pensado. ¿Sabe cuál era el proceso? El proceso que tuvo Pedro. ¿Sabe cuál era el pecado de Pedro? O lo que se manifiesta, porque a veces nosotros no sabemos, solo el Señor sabe lo que cada quien maneja. Pero usted sabe qué era lo que había en él. Mire pues, hoy en día la psicología llamaría a Pedro como colérico sanguíneo. En otras palabras, explosivo. Un colérico sanguíneo, ¿qué cree que le cuesta? ¿Qué le cuesta? Escuchar. Es rápido para. El ego y el orgullo son dos cosas que están a veces en nuestro corazón. Y sabe, tenga cuidado, porque es silencioso. Pero yo no estoy aquí para remarcar eso. Yo estoy aquí para decirle que cuando usted se rinde al proceso de Dios, usted va a un nivel más alto. Pedro, hoy en el mundo, como juzga el mundo, no hubiera tenido esperanza, pero en las manos de Dios se volvió el apóstol, uno de los apóstoles más atrevidos, uno de los apóstoles guiados por el Espíritu Santo de una manera como ningún otro, uno de los apóstoles que después de muchas cosas obtuvo grandes victorias, uno de los apóstoles que cuando tuvo que morir, y aunque no dice en la Biblia la manera en que murió, sí por medio de otros estudios, de otras escrituras, se sabe que César, después de haber incendiado Roma, toman a Pedro, persecución sobre él, y lo crucifican. Y Pedro pide que lo pongan de cabeza porque no era digno de morir como el maestro. Ya no miras al mismo Pedro que lo niega, miras a un Pedro completamente transformado. Y yo vengo a darte esa palabra de esperanza. Yo vengo a decirte que todavía no has visto la mejor versión de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo vengo a profetizar sobre ti que vas a ver grandes cosas, que a veces las circunstancias difíciles, cuando las sabemos sobrepasar en el Señor, tú vas a alzarte como esa águila en un nuevo tiempo y en un nuevo propósito. La palabra reinicio, que es nuevos comienzos,
siempre van a estar bendecidos por Dios cuando sabes tomarte de la mano de Él. ¿Sabe? No de balde dice la palabra que hace llover sobre justos e injustos. No en vano dice eso la palabra. Lo hace sobre el justo para que el justo en su justicia agradezca. Pero lo hace sobre el injusto para que un día, de repente, abra los ojos y diga: wow, Señor, de verdad que si no fuera por ti. ¿Usted cómo cree que un agricultor tiene conexión con los cielos? ¿Cree que el ser agricultor o dedicarse a esa área es una casualidad en la vida de alguien? A alguien le voy a profetizar. Escúcheme, hay alguien que está planeando hacer algo con la tierra y el Señor me dice, alguien en California: hazlo, porque yo haré germinar tu semilla como nunca antes. No es en vano el que trabaja en la tierra. El que trabaja en la tierra tiene la esperanza que llueva. Tiene la esperanza que no falte la bendición de Dios todo el tiempo. Y aunque mire los tiempos y los climas y el anuncio que diga no es buena temporada, tiene que sembrar y lanzar la semilla a la tierra para ver el fruto. Diga conmigo: fruto. ¿Sabe? Su boca lanza semillas todo el tiempo. Por eso es, iglesia, que yo siempre le voy a hacer hablar, le voy a hacer decir, lo voy a provocar a que responda, porque nuestra boca lanza semillas. Cuando yo digo amén, cuando yo digo yo lo creo, cuando yo digo fruto. Usted no vino a sentarse para ver una película. Usted sabe que en el cine, si alguien comienza, si muchos le aceptan el crunch de los popcorns o palomitas. Gracias, cielo. ¿Se ha dado cuenta? Me recuerdo cómo fue que pedimos nosotros en el Cinépolis al entrar. Deme unos poporopos. Y se me quedan viendo. ¿Cómo poporopos? Pues así le decimos nosotros en Guatemala. Claro, los conocemos como palomitas de maíz, lo conocemos como popcorn. Ok, pero se me quedan viendo así, ¿ah? Ay, disculpe, le digo, son palomitas de maíz. ¿Sabe? Ya me volví intérprete del propio español. No le da risa, ¿no? ¿Verdad que sí? En Apocalipsis 21:5, solo lo menciono, hay algo que Jesús dice: yo hago nuevas todas las cosas. Iglesia, usted quiere ver algo diferente en su vida, haga suya esa promesa. Yo hago nuevas todas las cosas. Repita conmigo: tú haces nuevo todo para mí. Ay, iglesia, tiene que decirlo así con gusto. Tú haces nuevo todo para mí. Cuando usted empieza a hacer las cosas de esa manera, usted está expectando algo de su papá. Usted empieza a prestar atención y decir: papito, ay, Señor, esto pareciera que tiene tope, así como cuando un tren dice se terminó las líneas del tren. Pero en el Señor, escúcheme, en el Señor esto no tiene fin. En el Señor Él tiene legado, no solo sobre usted, sino sus hijos, los hijos de sus hijos, sobre sus generaciones, sobre todo lo que Dios quiere hacer. ¿Puede escuchar un amén? Ahora, mire pues, muchas veces nosotros entramos a la vida del reino, o sea, a las cosas de Dios, con nuestro oficio. Queremos caminar con nuestro oficio en el propósito. A ver, se lo voy a repetir para que reparen esto. Si no, lo va a tomar como una palabra más. Queremos caminar con nuestro oficio en el propósito de Dios. Si el oficio que hacemos no se somete a la voluntad de Dios, el propósito se va corriendo. ¿Me escucha? A ver, pastor, póngamelo más claro. Le voy a contar, cuando yo comienzo en las cosas del reino, ya caminábamos, ya servíamos, pero cuando el Señor comienza a trabajar en nosotros para el liderazgo, ¿qué cree que me pasó? Yo venía de ser gerente,
Yo gerenciaba en algunas empresas. Y entonces, usted quiere venir y servir al Señor con esa gerencia. Ajá, dice mi esposa. Ahí le voy a contar en un ratito lo que me decía. Y entonces, fíjese que, no, yo quería gerenciar. Y entonces, ¿qué era? Hacía mis planes. Me dijeron en una oportunidad, tú te vas a llevar el próximo retiro. Nunca lo había hecho en ese lugar. Y habían otros que llevaban más años que yo. Y me recuerdo que me dicen esto y solo pregunto, me dan algunos lineamientos y empiezo a armar todo mi plan. Y lo armo y lo tengo. Y cuando llegamos a la primera reunión, que era la siguiente semana, me dice la persona que estaba ahí conmigo: mira, Edgar, vamos a hacer esto. Vaya, mira, yo ya tenía aquí esto, pero tú me dices, yo voy a seguir. Cuando vio que lo tenía todo, me dijo: no, es que tú ya lo tenés. Empieza tú. Y entonces, ¿yo cómo cree que me sentí? Arrebaté en ese momentito. Cuando yo le hablo de Pedro, no crea que estoy hablando de otra persona, estoy hablando de mí. Muchas veces, algunas veces, no sé si le han preguntado: ¿qué discípulo te hubiera gustado ser? ¿No lo ha pensado? Si no hubiera sido Andrés, hubiera sido Andrea. Pero lo que le quiero decir es, para uno busca identificarse. Yo decía: Pablo. Dios mío, cuando fui descubriendo en los años que era tan parecido a Pedro, dije: Dios mío, cuánto palo me hubieras dado, Señor. Y créame que Dios ha trabajado en mi proceso en medio de eso. Yo no vengo aquí con arrogancia. Yo le quería decir, llevaba mi oficio a eso. Y empecé a demandar, empecé a hacer, iba al frente. Cuando sentía, yo estaba al frente, yo ya tenía listas las cosas. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Me fui dando cuenta que mi oficio no era lo que Dios necesitaba. Él quería mi corazón, mi rendición. Porque cuando tú te rindes delante de Dios, no importa quién eres, va a encontrar lugar en el propósito del reino de Dios. Usted no puede pensar que su propósito es más grande que el reino. Escúcheme. El reino es más grande que nuestro propósito. Nuestro propósito es para el reino. Y también somos un cuerpo en Cristo. Entonces quiere decir que no nos movemos solos. Si usted es organizado, le va a molestar quien no es organizado. Eso no es cierto. Solo se le queda viendo. Una cosa te pedí, como solemos decir nosotros en la familia. Cuando a alguien se le olvida algo: una cosa te pedí. Ayer hacía algo, me dijeron. Me habían dicho: mira, te encargas de esto, sí, y a mí se me escapó. Y entonces las dos se ponen de acuerdo, va con Sofía. Una cosa te pedí, y se empiezan a reír. Nosotros bromeamos así. Pero yo quiero que se dé cuenta que si nuestro oficio va adelante, o sea, lo que nosotros somos, lo que Dios nos ha permitido formarnos, si nuestro oficio va adelante, vamos a ser como un Pedro que anda volando orejas. ¿Cómo es posible que Pedro, casi después de 3 años, saca la espada y ¡ras!, le vuela la oreja a Malcolm? Yo le pregunto: ¿cuántas orejas ha volado? Yo quiero que se dé cuenta. Yo aprendí algo cuando conocí al Señor en medio del camino. Aprendí que cuando usted es gerente en el mundo, pero está Cristo, usted no necesita humillar a alguien. Usted solo ejerce una autoridad y se hace, punto. No necesita llamarlo tal por cual, o a ella, o decirle no necesita. Pero es Cristo operando en el mundo. Pero a veces nosotros queremos que nuestro oficio del mundo opere la voluntad de Cristo. Y es ahí donde nos topamos contra la pared. No le estoy diciendo que deje de ser alguien esforzado, no. Le estoy diciendo que usted es parte de un propósito de reino. Todos aquí tenemos un propósito. Ahí me están diciendo que vaya más despacio, porque están interpretando. Sorry, Josh. Seguro se le va a estar acabando la saliva a Josh ahí de tan rápido.
Miren lo que pasa a Evan. Ok. Yo quiero mostrarle esto. ¿Está conmigo? En Marcos 16, versos 6 y 7, yo quiero que se dé cuenta que el Señor sabía que Pedro ya no se sentía discípulo. Y quiero que vea, es la única cita en los evangelios que lo habla de esta manera. No se asusten, dijo. Ya había resucitado Jesús y encuentra un ángel. Y les dice, no se asusten, dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. No vayan, pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán tal como Él les dijo. ¿Puedes subirle un poquito? ¿Sabe? Qué momento tan difícil. ¿Se puede usted imaginar a un Pedro llorando y posiblemente de regreso en la pesca, diciendo: le negué, le negué, le negué, le negué? Él dijo que me negaría delante del Padre porque le negué delante de los hombres. Caminé con Él, me fue revelado quién era el Señor. Pedro no entendía que ese proceso era necesario. El reloj corría y Pedro no entregaba esa área de su vida. El maestro tenía urgencia porque el tiempo se acababa. Necesitaba dejar a su discípulo listo para el propósito que tenía. Iglesia, el reloj está corriendo. Está corriendo para la vida de cada uno. No estás ocupando un lugar más. Vengo a contarte que el reloj sigue avanzando. Si los segundos sonaran de esta manera, ¿qué estamos dejando de hacer? ¿Qué estás dejando de rendir? ¿Qué estás dejando de entregar? El Señor sabía, decía: tengo poco tiempo para que Pedro comprenda. Yo no quiero hacerle esto a Pedro. Iglesia, el proceso lo escogemos nosotros, no Dios. Escúchenme. El proceso no lo escoge Dios, lo escogemos nosotros cuando cerramos nuestros oídos a lo que Él quiere hacer. Él no nos va a dejar. El proceso es para dar un reinicio en nuestras vidas. Yo sé que estás en un proceso, mujer. Sé que el proceso pareciera que es serio y que no vas a salir. Pero el Señor te dice: vas a salir. Y quien creíste que se fue, regresará, dice el Señor. Mantén tu lugar, tomada de mi mano, dice, porque no te soltaré. Tú verás quién soy yo, dice el Señor. Tú sabrás quién soy yo y entenderás el propósito que tengo en tu vida. Tú no le habías dicho eso a nadie, pero el Señor oyó. El Señor oyó. El Señor escuchó tu clamor. Tú dijiste: ok, está bien. Pero dice: Señor, cuando dijiste eso, solo diste lugar a que yo sea el que tome lugar. Te bendigo, mujer. Mire, hay un proceso. Varios aquí están en un proceso, pero no lo han visto. ¿O no es cierto? ¿O no es cierto? ¿O no es cierto? ¿O no es cierto? ¿No es cierto? ¿Acaso no es cierto? Tengan confianza.
Cuando el Señor llama por nombre a Pedro, quiere decir que los otros discípulos se sentían parte, pero Pedro se sentía como ese patito feo que tanto miramos a veces en esas series. Lo que él no sabía que era un ganso. El patito feo simplemente tenía un propósito. Cuando tú descubres, cuando el Señor te revela quién eres para Él, las cosas van a cambiar. Escúcheme, las cosas van a cambiar. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está allá por casualidad. Usted no está escuchando esta palabra por casualidad. No es algo que se haya sacado o inventado. Es algo que el Espíritu Santo mostró que era lo que tenía que hablar hoy. Era lo que Él dijo: tengo preparado para mis hijos, para que sepan lo que yo voy a hacer, para que se den cuenta cuánto los amo. Este proceso solo marca tu reinicio. Confía, dice. Otra vez me dice: sí, aquí. Confía. ¿Cómo voy a apagar, dice el Señor, la llama que eres? Si has brillado como antorcha, dice el Señor, ¿cómo te tendré en lo oculto? ¿Cómo se desvanecerá mi promesa sobre ti? Dice el Señor: por el fuego has sido probada, y por el mismo fuego, dice el Señor, vas a ser honrada. Porque lo que Dios traiga sobre tu cabeza, nadie te lo quitará. ¿Por qué no se pone en pie y cierra sus ojos? Y mientras adoramos, y con sus ojos cerrados, la manera en que Jesús afirmó a Pedro, ¿sabe cuál es? Yo te necesito. No fue quitándole propósito, sino afirmándole propósito. Te quiero decir, tú que estás allá, Dios va a afirmar tu propósito. Porque el propósito es un grano para el reino. Dios sabe cuánto vas a germinar y qué fruto vas a dar. Pero dice el Señor: yo traigo cambios. Yo traigo cosas distintas a las que tú has pensado. Yo soy el que renueva. Yo soy el que da aliento al cansado. Oh Señor, veo a una mujer que mira sus canas frente al espejo y dice: se me está apagando el tiempo. Dice el Señor: mujer, aún pasarán los años y tú vuelvas a mí un día, dice. Todo lo que has declarado, todo lo que has profetizado, todo lo que has esperado, dice el Señor, correrá sobre tus generaciones. Porque yo soy un Dios de legado, dice. Porque yo soy un Dios que lleva las cosas más allá. Porque aunque tú piensas que no lo vas a ver, verás, dice el Señor, así como se pone el sol y es al mediodía cuando es más intenso, así verás lo que yo haré sobre tu descendencia. Cobra ánimo, mujer. Cobra ánimo, porque mi propósito es más grande. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando estaba Pedro en medio de todo, en lugar de quitarle, le diste asignación. Tú le dijiste: Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Díselo ahí en tu corazón: sí, Señor, tú sabes que te quiero
Contestó Pedro: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle Simón, hijo de Juan: ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. ¿Sabe? Esa respuesta tercera de Pedro, dile con tus propias palabras: ven una vez más a mi vida, Señor. Fluye con tu voz. tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ya no fue aquel Pedro que dijo hasta la muerte, Señor. Era aquel Pedro que se rindió delante de Dios. Hoy es el día que Dios quiere que te rindas a Él. Y te puedo asegurar que tu proceso, cualquiera que este sea, va a llegar al propósito que Dios tiene, sin importar lo que hayas vivido, sin importar por lo que hayas sido procesado. Dios va a hacer nuevas las cosas. Ahorita es tiempo con Él. Y voy a dejar que esta alabanza llegue a tus oídos, corre en tu ser, aviva el fuego que está en ti, para que se cumpla. Espíritu Santo, díselo: yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Oh, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, Dile, Señor, te necesito. Manda tu fuego. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Este lugar. Ahí está contigo. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, eres mi ayuda. Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Deja que su Santo Espíritu te renueve. Deja que su Santo Espíritu te llene. Jesús dijo: yo no pongo trapo nuevo como remiendo en ropas viejas. Él no hace eso. Él renueva tu espíritu. Él renueva tus ropas. Él renueva tu ser. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Te doy gracias, Señor, Espíritu Santo, porque sé, mi Dios, Espíritu Santo, que cualquiera que sea el proceso que alguien esté viviendo, va a ser su reinicio. Yo vengo a declarar que viene un nuevo tiempo sobre ti. Hoy vengo a decretar que aquello que pensabas que era para destrucción va a ser para bendición. Escúchame, a alguien le está hablando Dios. Lo que pensaste que era para destrucción va a ser para glorificar el nombre de Dios. Y te vas a dar cuenta que Él no te ha dejado. Te vas a dar cuenta que Él no se ha olvidado. El Señor me dice: tú planeaste de una manera y todo ha parecido como que se derrumba. Pero dice el Señor: yo tomo tus planes. Dame tus planes, porque yo le daré sentido a lo que has estado esperando y creyendo. Y sabrás, dice el Señor, que soy yo. Dios llenará de alegría tu corazón. Saldrás con esperanza de ese lugar, sabiendo que la promesa de Dios se va a cumplir. Solo ríndete. Solo ríndete. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Bendigo a toda la iglesia de California que está allá. Declaro bendición y favor, y que esa presencia de Dios los abrace de una manera como nunca antes. Vengo a declarar y a decretar que Dios va a cumplir sus promesas. Hasta la próxima, equipo de California. Bendiciones. Adoremos, iglesia, adoremos, adoremos, adoremos. tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo.